Buenas noches, Diego. Gracias por la invitación. Y en primer lugar, mi solidaridad por ese acoso que te ha hecho esa empresa china, Costco. Muchas gracias. ¿Ya? Muchísimas gracias. La noche de ayer, como usted sabrá, estuvo con nosotros su ex correligionaria del fujimorismo, Marta Chávez, quien señaló que usted ha traicionado la memoria del presidente Fujimori. No sé si tiene algo que decir al respecto. Bueno, mire, yo no voy a responder insinuaciones, pero tampoco voy a tolerar de que estén tratando de afectar mi honra, ¿ya? Y mi dignidad. Yo he trabajado lealmente antes, durante y después de su gobierno del ingeniero Fujimori, hasta el último día en que partió. Definitivamente, le digo, yo no soy un hombre de confrontaciones, ni estar respondiendo. No. Me gusta ser pacífico. ¿Por qué? Porque no he vivido de la política. Yo vivo de mi trabajo técnico. Y es más, lo que sí le puedo decir es de que en el año 2000 yo no quise ser congresista. Fue el presidente Fujimori, como amigo, que me invitó y me insistió hasta que, bueno, me dijo, ¿me quieres apoyar o no? Yo le dije, mire, si usted ya dice eso, ok, tome la decisión. Y le dije, ¿y por qué me hace esto? Le dije, ¿me hiciste esto? Porque yo no quería. Me dice, mira, ¿sabes qué? Acá se ha hecho una encuesta y tú tienes aceptación en el sector rural. Si cree usted que yo le sumo algo, está bien, le dije, porque era mi amigo y como asesor que he sido, y también como colaborador, como ministro, y antes también, le actué siempre diciéndole la verdad, ¿ya? Y como asesor muchas veces hasta se ha amargado conmigo, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque a veces uno tiene que decirle, le vienen a contar pajaritos y dice tal cosa, y uno dice, no es así. Y a veces él se amargaba, pues, pero se amargaba horas y después ya me llamaba y se olvidaba de paso. O sea, estamos hablando de la bancada de Perú 2000. No, le estoy hablando de cómo habíamos trabajado con él. Cuando yo me desempeñaba como asesor, ese era su modus operandi mío, y que yo nunca acostumbraba, ni acostumbraré a decir sí, señor, por más jefe que sea. Él era mi superior, mi jefe, y yo le decía las cosas como deben ser. No ayayeros, no franeleros, ni decir sí. No, hay que decir la verdad. Y la lealtad es eso también. En tal sentido, acá las palabras, la lealtad no son palabras, también son los hechos, son los que mandan. En tal sentido, acá yo lamento, no quiero entrar en confrontaciones con nadie, pero lo único que sí le digo, yo he sido y seré hasta el último día de mi vida leal con él, y siempre cuando estoy en una empresa, en un proyecto, me gusta ser lealtad. ¿Por qué? Porque me he formado, mis padres me enseñaron valores fundamentales. Uno es lealtad, otro es tuyo, no, entonces no se toca, ¿no? El otro es trabajo duro. ¿Por qué? Porque las cosas se alcanzan trabajando y perseverancia. Cosas elementales de la formación de los valores, ¿no? En tal sentido, acá yo sí tengo que decirle, si se trata de lealtades, por ejemplo, ¿qué podríamos decir? Que quién mandó grabar a Keiji Fujimori, por ejemplo, ¿no? En el Congreso, cuando ese joven señor congresista estaba luchando por la libertad de su padre. Y quienes después lo desaforaron, votaron para desaforarlo a Keiji Fujimori. ¿Qué es eso? Pero el movimiento ya lo sabemos, pero está hablando, ¿a qué se refiere quién? ¿O está hablando de otra persona en específico? No, le digo, ¿quiénes votaron a favor? Ah, bueno, claro, eso fue el... ¿No? En tal sentido, pero ya que han tocado lealtades, ¿eso es qué es? Al hijo que estaba luchando por su padre, y luego cuando tenían 73 congresistas y dejan que Alberto Fujimori regrese a la cárcel en vez de sacar un proyecto de ley y pelear. En tal sentido, acá hay varias cosas que analizar. Acá Keiji Fujimori después fue sentenciado y 500,000 soles de reparación civil por querer liberar a su padre, y luego, dígame, yo lo que le puedo decir, que después quienes insistieron para que siga 5 años más el que sentenció a Alberto Fujimori injustamente, y que lo sentenció a Keiji también
injustamente, realmente 5 años más que siga al verdugo de Alberto Fujimori. En tal sentido, acá no hablemos de lealtad ni nada, acá hablemos de hechos. ¿Ya? Pero usted está diciendo que Marta Chávez está detrás de eso. No estoy diciendo nada. Lo único le digo como una serie de hechos. Ella dice que usted fragmentó la bancada de Perú 2000. No, mire, acá el año 2000 una serie de celos se gestaron ya conmigo, porque el presidente me puso número 1 en la lista, y bueno, y comenzaron celos y una serie de cosas. Cuando arrancamos, comienzan adentro, y en la prensa, usted puede revisar, comienzan a atacarme vilmente en varios periódicos, vilmente, con cosas falsas. Y bueno, hasta que yo, urdiendo, investigando, llego y un periodista de uno de los medios que me atacaban me dice: pero si eso viene de adentro de tu bancada. Así. Y una persona que yo le creía, ¿no? Y me dice: ¿seguro? Seguro. Entonces le dije: bueno, ok, analicé un poco más, y luego después, en una de las sesiones de bancada, yo tuve que decir: momentito, miren, colegas, discúlpenme lo que voy a decir. Acá me están atacando casi todos los días o interdiario, con cosas falsas. ¿Para qué? ¿Para desprestigiarme? ¿Qué es lo que buscan conmigo? Entonces, ahí le dije: miren, señores, a partir de ahora, esta va a ser mi última participación en la bancada, en las sesiones, en las reuniones previas. Yo voy a tener que no asistir para no estar incomodando. Pero sí votar cuando se haya proyecto de ley a favor, lógicamente, del movimiento, ¿no? Entonces, ella dijo, yo le pregunto en otro momento, ¿sí? Cuando ya comenzamos a hablar de este tema, le digo que si le había dolido a ella como fujimorista que usted se fuera al partido de López Aliaga. Y ella dijo que si estuviera vivo el presidente Fujimori, lo hubiera citado y le hubiera llamado la atención. No, si él hubiese estado vivo, te le voy a contar, él iba a ser candidato a la presidencia. Él quería. ¿Para qué? Para reivindicar su nombre. Él quería ser candidato. ¿Usted cree que hubiera podido ganar? 6 meses, yo estoy seguro que ganaba. ¿Que ganaba la presidencia? Sí, ganaba. 6 meses y después renunciaba y dejaba al vice. ¿Para qué? Para que reivindique. Y en esos 6 meses, ¿qué lograba? Pacificar el país. Eso sí tenía claro. Tenía claras las ideas. En varias escenas hemos tenido con él y un grupo de 4 o 5 amigos más. En tal sentido, y me dijo: ¿y tú vas a ir al Senado? Y yo le dije: vuelta, ¿vas a repetir lo del 2000? Te he dicho que a la 4ª vez, ya, presidente, le dije, porque ¿él lógicamente... Porque o sea, cuando hablaba antes de fallecer, ¿él estaba perfectamente lúcido? O sea, más lúcido que yo, y más lúcido que muchos que están en el Congreso, de veras. Estaba lúcido totalmente, y una capacidad de respuesta realmente... Y es más, él pensaba reestructurar Fuerza Popular, ya, para ya lanzarse, pensaba reestructurar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque veía que había que reforzar el movimiento. Él sabía bien esas cosas. En tal sentido, acá, si Alberto Fujimori hubiera estado vivo, de hecho viva con él, bueno, eso no cabe la menor duda. Pero sí es que él fallece, lamentablemente, que dolió a todo el Perú y sobre todo a los sectores que más apoyó. A mí me afectó muchísimo. Ese día que falleció, francamente, ese día un shock. Mire, 5 captopril, que tomo una a veces diario, 5 captopril y me seguía. Tuve que ir a la atención médica. ¿Por qué? Porque fue un shock para mí, haberlo visto un día antes, y pues eso fue un shock. En tal sentido, acá realmente hubo esas cosas del destino que Dios ya se traza en la vida. Pero Fujimori, le digo una vez más, le reitero, yo, aunque a algunos les duela, aunque algunos digan lo que digan, yo soy albertista y moriré hasta el último día como amigo y leal y seguidor a Alberto Fujimori. O sea, siente... ¿Qué siente exactamente? Y el número uno de los albertistas es Kenji Fujimori, su hijo predilecto de él. Sí. Ya, entonces, ¿Cómo califica, digamos, cómo describiría lo que siente? Lo que siento, el haber acompañado a él. Como García por allá de la Torre, el haberlo acompañado a él antes que sea, cuando era rector, y los trabajos y la visión que tenía de desarrollo del país, de apoyo a las comunidades, etcétera, etcétera. En esas condiciones nos hemos conocido y hemos interactuado. Y luego, cuando es presidente, y
qué pensaba, cómo enfrentar el terrorismo. Eso lo hemos analizado en el año 88, 89. Cómo enfrentar el terrorismo. No fue de que decían no tenían plan. Ustedes tenían plan. El plan agrario yo lo hice. Agrario sí, pero ¿cómo enfrentar el terrorismo pero desde por el año supuesto 88 que sí. cuando era rector? Sí, claro, por supuesto. Y cómo enfrentar. Y él analizaba, no solamente a mí, a mucha gente invitaba para intercambiar ideas. A él le gustaba intercambiar, recibir opiniones para tomar algunas decisiones. Por supuesto que analizamos ahí. Acá había, en la lucha contra el terrorismo, había los terroristas, los cocaleros, o sea, la población civil, y el Estado. Los cocaleros, cuando la policía entraba y les sacaba las plantas de coca forzadamente, y muchas veces abusaban de las hijas o de la esposa y cualquier cosa más. Porque es así. Entonces, sin querer, el Estado estaba empujando a los campesinos que vayan hacia el sendero. Entonces, eso lo analizamos bien. ¿Por qué? Porque yo había trabajado desde el año 81 en toda la sierra altoandina, 3.000 metros a 4.000 metros, desde Puno hasta Yavaca, en Pronamach. Yo he trabajado en eso, armando, organizando. Y mi jefe era el ingeniero Lorenzo Chan Navarro, un gran maestro. En tal sentido, sabía cómo se había gestado Sendero, cómo participaba Sendero y cómo también hacerle frente a ellos, ¿no? O sea, ¿usted cree que Alberto Fujimori hubiera sido capaz de gobernar en estos tiempos? Por supuesto, sí. Y solamente él pensaba dejar libre nuevamente el país sano del terrorismo. Tenía planes, ideas concretas de eso. Y después dejar que continúe el vicepresidente. Eso era la... ¿Y a quién se había considerado para el vicepresidente? Y eso jamás, él nunca adelantaba nada, ni tampoco compartía. Era reservado, ¿no? Muy reservado, muy reservado. En tal sentido, él tenía claro, está en su capacidad plena, ¿ya? Tenía una retención, una capacidad de retención muy grande y recuerdo. Por eso he escrito sus libros hasta con los pueblitos. Usted el otro día hizo un comparativo diciendo que López Aliaga tiene la capacidad de trabajo de Alberto Fujimori. Pero son dos estilos diferentes. Son dos estilos distintos. Pero ¿cómo la visión de desarrollo es casi similar. Y la capacidad de trabajo también. Sí, la capacidad pero de trabajo. ¿cómo calificaría usted lo que ha ocurrido antes de ayer? Antes de ayer, muy sencillo. Acá el ingeniero Rafael López Aliaga pone sobre el tapete un problema. ¿Cuál es? Gerí. Dígame, es vergonzoso que un presidente de la República esté yendo disfrazado con chullo a meterse con un chino que parece que es trafero. ¿Por qué? Porque había sacado una concesión de una central hidroeléctrica y ya se vencía y no lo había hecho. Y es más, para que sepa usted, Diego, en todo el país hay obras de cientos de millones de soles que le han dado a empresas chinas. ¿Ah, sí? Es el colmo de los colmos. Lo hemos denunciado, y ¿no? Decenas de obras de miles de millones de soles abandonadas, esas obras que hace 10 años, 7 años, 5 años abandonadas. Y estafados los peruanos. Y encima, las comisiones de licitación recepcionaron las cartas de fianza expedidas en la China por un banco chino y no se sabe si son francas o no. Así es. Esa es la corrupción. Clarísimo. En tal sentido, acá la trafa china es tan perversa que hay obras. Mire, hemos estado la carretera de Pasco hasta Huánuco. Acabamos de estar, empresa china, y hay como 3 empresas chinas que están un desastre. Ya desastre. En Cajamarca, de Celendín a la carretera marginal, ya. Dígame, esa carretera está 15 años. ¿Y quién? Una empresa china. La de Bambamarca hasta Santa Cruz, una empresa china que lo abandonó. Y eso que ahí no estamos hablando ni siquiera de cómo han estafado a un montón de empresarios locales. No, que no les eso es una parte del Estado. Claro. Pero después, ¿qué hacen estas empresas chinas? Sacan fiado, como dices, a crédito a los ferreteros, a los restaurantes, a las familias para que den comida a los trabajadores y se van y no pagan. ¿A cuántos han quebrado? En tal sentido, acá los peruanos debemos tomar conciencia que las empresas chinas, la gran mayoría, son estafadores, ¿no? Entonces, totalmente, vengo trabajando años. Realmente, por eso es que Rafael López Aliaga pone sobre el tapete ese tema, porque Gerí realmente había decepcionado. Pero a mí me decepcionó. Pero ¿usted está de acuerdo con que era el momento para censurar a un presidente a 7 semanas? Mire, acá, muy bien que me haya tocado ese tema. De acuerdo al reglamento del Congreso, dice, censura y tienes hasta 5 días para poder presentar listas de los postulantes, ¿correcto? Y ahí lo han hecho todo amarrado. En 4 horas y listo,
¿Para qué? Para que no se presenten más candidatos. ¿Eso qué significa? Ha estado direccionado, manejo de la mesa y lógicamente, pero previo acuerdo de los partidos de adentro. Pero yo sé para que la repartija... Usted ahora le tiene que dar la razón a López Alea porque ya está en el partido, pero yo estoy seguro que usted no está de acuerdo, incluso con los 5 días de que era la manera, Sí. de que había que censurar a un presidente a 7 semanas de votar. No Mire, era prudente. Pero 11 votos son los que han censurado. No, pero ese es otro análisis, lo de los votos. pues, Yo creo que no era, tendría que haber seguido su curso, entregar el cargo y después que lo investiguen y que si es culpable lo sancionen. Sí, pudo haber sido, pero definitivamente 11 votos no definen la censura. Y 2, lo que le digo, que han violado hasta el artículo del Congreso, del reglamento del Congreso. ¿Eso ¿Quién? para qué? Rospigliosi, dice usted. ¿Ah? Rospigliosi. Bueno, la mesa directiva, no es Rospigliosi Pero la nomás. preside Rospigliosi. Ahí está Cerrón, están todos los señores, ¿no? Dígame, haber estado conviviendo, ¿eso es qué? Conviviendo con Cerrón y todo eso, ¿para qué? Darle gobernabilidad. No, es la repartija, los ministerios. Ya tú tal ministerio, tú tal salud, otro ministerio, tú las gobernaciones, tú educación. Es una repartija lo que ocurrió, lo que hace más de 2 años, 3 años está en el país y sigue el establishment. Ahora, una pregunta quiero hacerle que es más técnica. La vez pasada hablamos de financiamiento a los pequeños productores, que yo Sí. creo que es muy importante. Antes de ayer, cuando estuvo acá Rafael López Alea, entramos un poco en detalle a la propuesta que tiene él de hacer un banco PYME, Sí. ¿no? Escindiendo el Banco Banco PYME, sí. de la Nación. Pero eso es para otra cosa, eso es Sí. para emprendedores de otro tipo. ¿Qué opinas de ese proyecto y cómo funcionaría logísticamente el financiamiento para los pequeños agricultores? Para la agricultura familiar y los pequeños agricultores, los fondos rotatorios, que ya se probaron que son eficientes y eficaces. Ya, pero Eso lo hice exactamente desde el cómo año funciona. 91. Desde el año 91 lo implementamos a través de las agencias agrarias y las agencias de Pronamach. ¿Por qué? Porque un agricultor de 1 hectárea ha tenido crédito alguna vez, nunca. No, ya. ¿Y cómo Ni se con le el da? ¿Y Banco dónde Agrario, lo ni cobra? ¿Cómo se le desembolsa? ¿Cómo Por funciona? ejemplo, se le da un crédito en semillas. ¿A través del Banco de la Nación? No, a través del ¿Privado? de la agencia agraria o agencia de Pronamach. ¿Y qué va a dar? Va a costar eso 1.000 soles. Ya. Muy bien. ¿Y cómo lo va a pagar? En productos. Se valoriza y se paga. Y ese producto se lo monetiza en la central de compras que va a haber ahora para atender los desayunos escolares, Ok. almuerzos escolares, Ok. cenas A escolares. él se le paga y el Estado se cobra en... Y el Estado nuevamente recupera y tiene su cash, ¿no? En tal sentido, hay que trabajarlo, sí, y hay que entenderlo y saberlo, sí. Porque esos campesinos nunca han recibido un crédito, ni siquiera del Banco Agrario en los mejores momentos. O sea, digamos, para hacer números redondos, Sí. el Estado peruano le da 1.000 soles a un pequeño. Un Lo que pequeño, fuera, en 1.000. semillas, en fertilizantes, en herramientas, inclusive, hasta en ganado. Él, en un plazo a determinar, le Sí, corresponde de la en campaña, productos. de la campaña agrícola. No en Sí. dinero. No, en 100% le paga en lo que sea. 100% en Papa, productos. cebolla, lo que fuera. Claro, y eso se lo pasa a los programas sociales. Ya. Y ese programa social paga acá y se tiene el cash. En tal sentido, ahora va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Habiendo desayuno, ¿A almuerzo, qué se refiere escolar, con cash? o sea, en efectivo. No, pues si ya se va a usar en el programa social. Por eso, el programa social lo compra a la agencia agraria. La agencia agraria entrega el producto y el programa social le paga. Ya, pero del presupuesto. Así ok. es. O sea, Así es una subvención. No hay subvención. No hay subvención. Te da los 1.000 soles, te los paga en, Claro, el en campesino productos no. que tú vas a usar. El campesino en producto. Y ese producto, la Ya, agencia ok, agraria pero lo vende. No te lo devuelve monetariamente. No, monetariamente Ya, ok, no. perfecto. Pero no hay nada de subsidios. Y eso ha funcionado realmente, ¿no? O sea, acá hay que seguir. Claro, es que te pague con algo que tú vas a comprar por otro lado Así es. de todas maneras. Así es. ¿Por qué? Por ejemplo, imagínense, a él traer atún de la China, cuando hay charqui, cuando hay cuyes, cuando hay carne, cuando hay menestras, traen importadas, leches importadas, ¿Qué productos podríamos, por ejemplo, denos algunos ejemplos? quinoa, papa, hay cebada, trigo, lentejas, arvejas, frijoles, de todo. O sea, tenemos. menestras, eso puede ir para los niños. Pero por supuesto, inclusive pescado, mire, Arroz. la trucha es una excelente fuente de proteínas. Absolutamente. La trucha, ¿no? Y en la harina de pescado, en vez de que sea harina de pescado, eso es una excelente fuente de nutrición. Caballas, por ejemplo,
es un exquisito plato, las caballas secas o las caballas frescas. Las caballas tienen omegas, es una fuente nutritiva. Y como anécdota, a mí me gusta mucho la caballa. El presidente Fujimori, la caballa la llevaba yo cuando iba a visitarlo, me decía, tráeme caballas. ¿Por qué? Porque él sabía la importancia de la alimentación de la caballa, por si acaso. En tal sentido, acá hay fuentes, productos para abastecer esos programas sociales. En tal sentido, acá se van los comedores populares, porque hay desnutrición, Diego, en todo el país. Hay para reforzar los comedores populares, las ollas comunes, eso necesita alimentos. Y no hay que traer de afuera, pues, porque acá los productores, lo más triste es que producen y no tienen mercado. Lo más seguro es que si es que gana López Aliaga, usted vaya al ministerio. No he aspirado, no. Yo he cumplido una etapa con... ¿No iría al ministerio? No. ¿Así él se lo ofrezca? No. Diría no, hay que buscar otra persona. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pero él no hay mucha gente capaz, pues. Hay mucha gente que hay que formarlo. Hay que darle la experiencia, sí, con el mayor gusto, ¿no? Pero hay otra gente que también tiene que participar en esto, de veras. O sea, no aceptaría regresar al Ministerio de Agricultura. No estoy buscando nada de eso. No, yo no digo que esté buscando, yo digo que si él se lo ofrece. No. Pero el plan técnico sí se lo ha hecho. Eso sí, por supuesto. Pues. El plan de gobierno. Por supuesto que sí. En agricultura es usted. Así es. Y para cualquier lo he leído todo. Para cualquier ingeniero que quiera, mire, por ejemplo, hoy lo que está pasando, mi solidaridad con los hermanos de Arequipa, que está sufriendo los embates de la naturaleza. Se han activado quebradas y torrenteras que hace 50 años, 40 años no venía nada. Y en urbanizaciones bastante de la clase media alta. Claro que sí. Dígame, ¿y por qué está ocurriendo todo eso? Arequipa inundada, ¿por qué? Y metiéndose el agua a las casas, por la falta de prevención. Por eso en el plan de gobierno está uno de los programas, ¿no? Limpieza de cauces de ríos, quebradas y defensa ribereña. Y andenes también. Okay. Eso está en el plan de gobierno. Perfecto, ingeniero. Le agradezco su presencia aquí esta noche, el tiempo nos está ganando. Mire, y sería bueno también, ahora recorriendo el país, tocarle el tema de la seguridad, realmente que es vital, porque sin seguridad no va a poder haber inversión. Acá tiene que haber una mano dura y ley bien clara. Si salirnos de esta nefasta Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque esa es la Corte Interamericana, la gran alcahueta de los violadores, de los asesinos, de los terroristas y sus cómplices que son... La Corte Interamericana de Derechos Caviares. Caviares. Okay. Gracias por estar acá, ingeniero. Muchas gracias, amigo. Hasta una siguiente ocasión.